Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy lo titulé ¿Qué hago en la tormenta? Y está basado en el pasaje de Marcos 4, 35 al 41, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Empieza así. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. En el versículo 35 empieza diciendo «al atardecer». Esta frase cuando la leía me hacía acordar a la frase muy utilizada que dice «se te viene la noche». Me hacía acordar a cuando era chico y no ordenaba la pieza, por ejemplo, y mi mamá o mi papá venían y me decían: si no ordenás la pieza, se te viene la noche, Marco, ¿eh? Y con miedo, un poco por las dudas, me ponía a ordenar y no quería que se me venga la noche. Bueno, en este relato se viene la noche de dos formas. Literalmente se viene la noche, porque estaba atardeciendo, se hacía de noche, pero también se venía un gran problema. Luego, en el mismo versículo, continúa diciendo algo que el Señor dijo. El Señor Jesús sugiere cruzar al otro lado del lago y me llama la atención que Él, sabiendo lo que se venía, los invita a cruzar. En el versículo 35 dice: crucemos. Los discípulos obedecieron y veían que la noche estaba linda para navegar y bueno, en el versículo 36 dice que salieron con el Señor en la barca. De pronto, en el versículo 37 se desata esta tormenta que en la NTV la menciona como feroz. De la nada, a los discípulos que tranquilamente iban navegando, se les armó una tormenta de la que no podían salir. Una tormenta inmensa en la que las olas entraban a la barca y la barca empezaba a llenarse de agua. Cuando una barca que navega se empieza a llenar de agua, empieza definitivamente a hundirse. Por lo tanto, los discípulos, de estar navegando tranquilos, pasaron en instantes a temer por su vida. Y hermanos, existen veces en que las tormentas no las podemos evitar. A veces vemos una tormenta a lo lejos y la podemos evitar, pero hay veces en que la tormenta aparece y no queda otra opción que atravesarla. A veces son tormentas inmensas, son tormentas que nos sobrepasan y no sabemos qué hacer al respecto. Tan así que nos llena de miedo, nos preocupa, la fe nos falta, como a los discípulos. A ellos les faltó la fe, tuvieron miedo, y a nosotros a veces también nos pasan estas cosas. En el versículo 38 y 39 aparece una situación que es la del Señor durmiendo. En medio de tremenda tormenta, el Señor duerme. Definitivamente igual venía cansado de recorrer la zona. Siempre estaba entre grandes multitudes que lo apretaban, que no se podía caminar. A veces no tenía tiempo ni para comer el Señor. Su cansancio era evidente, por eso lo vemos al Señor durmiendo. Los discípulos estaban muy asustados y vinieron, lo despertaron y en otras palabras le dijeron: Señor, nos vamos a morir, se nos llena de agua la barca. El Señor se despierta, reprende al viento y al mar, no les habla, sino que los reprende y les dice luego a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? En el medio de la tormenta, como antes mencionaba, el miedo nos puede invadir, la fe nos puede faltar, como a los discípulos les pasó. Y acá el Señor les dejó a los discípulos y a nosotros también nos deja una lección inmensa de qué hacer en la tormenta. Primero, tenemos que dejar nuestros miedos y preocupaciones en sus manos.
Y hay una pregunta que el Señor hizo, que fue, ¿todavía no tienen fe? Y pensaba, ¿no? ¿Cuál era la fe que le faltaba a los discípulos? ¿Cuál era esa fe? Bueno, a veces en medio de la tormenta nos falta la fe de creer en Jesús. La fe de que si pasamos tormentas, Él sabe que las pasamos. La fe de que si pasamos problemas, no se escapan de sus manos. Si nuestra fe es fuerte en el Señor, vamos a pasar la tormenta con tranquilidad, poniendo nuestros miedos, nuestra confianza en que nada se escapa de su propósito en nuestra vida. Hermanos, no sé qué tormenta puedan estar pasando, ni tampoco sé qué tormenta va a aparecer, y de la nada que nuestra barca se empieza a inundar. Hoy mismo puede aparecer una tormenta inesperada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar como los discípulos o vamos a depositar nuestros miedos y nuestra fe en el Señor? Él está. A veces pensamos que no está. A veces pensamos que está lejos. Pero Él está esperando que dejemos nuestra confianza en Él. En estos días escuchaba un mensaje que mencionaba el contexto de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo escribía esta carta en el medio de una gran tormenta en su vida. ¿Por qué? Porque escribía esta carta desde la cárcel a hermanos en Filipos que también estaban pasando un problema, ya que habían hermanos de esa iglesia que estaban siendo perseguidos, apresados por predicar de Jesús. Filipos era una ciudad donde Pablo había abierto una iglesia años antes de escribir la carta, pero cuando él estuvo en esa ciudad también sufrió persecución. También estuvo en una cárcel, esta vez junto a Silas. Y en la cárcel esa noche junto a Silas cantaron himnos al Señor y hubo un terremoto, las cadenas se rompieron y quedaron libres de la cárcel. Y fue después de esa tribulación, fue después de ese problema que la iglesia de Filipos creció en gran manera. Después de la tribulación, después de la tormenta que Pablo y Silas vivían, la iglesia creció. A veces, hermanos, nos enfocamos en el sufrimiento, nos enfocamos en el problema, que son difíciles, son realmente difíciles, pero más allá del sufrimiento, Dios lo usa y lo va a usar para bendición si a Él le dejamos nuestra tormenta. Quería por último, hermanos, leerles una parte de una canción que me gusta mucho su letra y dice: Oh Señor, con tu gracia me rodeas hoy, tú a mi lado estarás, tus promesas cumplirás. Oh Señor, me recuerdas en todo lugar, tú a mi lado estarás, ante todo eres fiel, no me abandonarás. En el día de hoy, y cada vez que una tormenta venga, recordemos, hermanos, que el Señor está, que el Señor nos acompaña en la tormenta y no nos deja solos. Que el Señor nos bendiga y que tengan lindo día.